Buenas noches, profesor. Mi nombre es Laura Ariza. En el día de hoy vamos a hablar sobre la competencia leal en materia comercial según el marco legal colombiano, identificar las causas de insolvencia empresarial de acuerdo con la ley. Mi grupo está conformado de William Orlando Otalora Barajas y Erika Geraldine Rabita Fernández, mi persona. Entonces vamos a empezar hablando sobre el caso que se implementa en la actividad y vamos a hacer un desenlace según a la ley que se acobija y los procesos en cuanto al inicio y su respectiva liquidación. El caso número 1 es donde la empresa pronto estará en sesión de pagos con todos los proveedores. No obstante, todos los socios desean salvarla, pero no cuentan con un capital para inyectarle a la empresa, pero tienen un sólido plan de negocios. ¿A qué ley se acogería para lograr implementar ese plan de negocios? La ley 1116 del 2016, Ley de Insolvencia de Organización, les permite a las organizaciones normalizar sus relaciones comerciales y crediticias mediante su reestructuración operacional, administrativa de activos o de pasivos, por medio de procesos de organización. ¿Cuáles son esos procesos? ¿Cuáles empresas pueden aplicar? Las que sí pueden aplicar son las personas naturales comerciantes, jurídicas, sucursales de sociedades extranjeras, patrimonios autónomos afectados por la actividad empresarial. Las que no pueden aplicar son las entidades promotoras de salud, bolsas de valores agropecuarias, entidades vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio, la de Economía y Solidaridad, sociedades de capital público, empresas industriales, comerciales del Estado Nacional, entidades de derecho público, empresas de servicios públicos domiciliarios y personas no naturales comerciantes. Para el inicio del proceso de organización, el deudor debe estar en incapacidad de pago inminente, que es donde debe acreditar las circunstancias que pueden afectar gravemente el incumplimiento normal de las obligaciones con un vencimiento no mayor a un año y no aplica para personas de régimen natural. En la cesación de pagos, que es la que aplica para nosotros, sus obligaciones no deben ser menor al 10% de sus pasivos a cargo del mismo, donde indica que incumple, el pago por más de 90 días por más de 2 obligaciones. No se debe tener en cuenta lo que es las alimentarias ni el proceso ejecutivo de las mismas. Los requisitos que se deben tener en cuenta son los estados financieros básicos de los últimos 3 dictámenes, requisitos que deben estar suscritos por un contador público o un revisor fiscal. También pide los 5 estados financieros básicos con un mes de anterioridad de la solicitud. Un estado de inventario de activos y pasivos. Deben estar certificados y suscritos por un contador o un revisor fiscal de un abogado. Explicación de las causas por qué lo llevan a la situación de la insolvencia, un flujo de caja para atender las obligaciones y un plan de negocios del deudor, que por sí pues ellos ya lo tienen. Un proyecto de calificación del deudor y determinación de los derechos de voto de cada acreedor. La solicitud de admisión solo debe cumplir los requisitos y los supuestos de la ley. Cumple con los requisitos. Si no cumple con los requisitos, debe remitir todos los documentos a un término de 10 días para volver a empezar con el proceso. Si sí los cumple, el juez recibirá la solicitud y verificará todos los requisitos para saber si están completos. Si no están completos, el juez dará una orden de 10 días para presentar lo faltante o justificar el porqué y la falta de los documentos. En caso de que no sea respondido oportunamente o no tenga una debida información, se rechazará la solicitud. En caso de que sí, deberá esperar 3 días para recibir la aceptación. En el proceso se prohíben las adoptaciones de reformas estatutarias. También las cláusulas, digamos, para este proceso, si hay un incumplimiento, como lo es incumplimiento con las obligaciones, incumplimiento con el subsanado en la audiencia o por no generar un pago oportuno de los gastos administrativos, el juez revisará esa información y gestionará posibles soluciones. En caso de que se llegue a una solución, será un acuerdo, debe comprometerse en cumplir los acuerdos que se formaron y pues de acuerdo a las leyes propuestas que se firmaron en ese entonces y los acuerdos que se llegaron. Si no llega a cumplir, como el juez indica, no llega a cumplir o no llegan a un acuerdo como tal, se dará por terminado el acuerdo de organización y ordenará el trámite de la liquidación judicial, que es el proceso de liquidación que a continuación mi compañera lo va a explicar.
Bueno, entonces nos dan un caso en donde la empresa está a punto de entrar en cesación de pagos. La cesación de pagos, hay que aclarar esto, pues es cuando, digamos, la empresa tiene como un vencimiento en sus pagos o incumplimiento en sus contratos mayor a 90 días con dos o más acreedores o proveedores. O tiene dos demandas o más de acreedores a los cuales se les debe, ¿vale? Bueno, luego ya de explicar todo esto y de hacer como pues todo el tema del procedimiento y cuando ya se llega a la conclusión del proceso de liquidación, en el artículo 47 de la ley 11116 del 2006, nos explican, pues en el artículo 47, que hay dos maneras de hacer un proceso de liquidación. La primera sería por el incumplimiento de acuerdo y la segunda por liquidación inmediata. En la liquidación inmediata, en el artículo 49, nos explican los 8 casos posibles por los cuales se podría aplicar la liquidación inmediata. Entre ellos pues está el incumplimiento de las obligaciones, está pues la solicitud del liquidador y pues también podría ser el abandono de negocios, entre otros, ¿vale? Falta el 5. En cuanto al incumplimiento del acuerdo, es porque pues se hizo un acuerdo para el pago de estas deudas, pero no se cumplió, o sea, por ejemplo, se llegó al acuerdo de que en 3 meses se pagaban 10 millones de pesos, pero la empresa no logró pagarlos, quiere decir que se incumplió a ese acuerdo. Entonces, en el artículo 48, pues ya nos explican cómo es el procedimiento de apertura del proceso de liquidación. Entonces, primero, pues se escoge un liquidador, que es como un asesor que nos colabora con el proceso de liquidación. Se congelan todas las actividades de la empresa, es decir, si tienen un contrato con algún cliente para entregar alguna producción o algo así, pues ya sea por el momento que se entra a liquidación, se da por entendido de, pues, que ya se termina el contrato, o sea, no se cumple con eso. Ya la empresa no puede generar actividades de ningún tipo. Ya luego de esto se escogen las medidas cautelares, que en donde se evalúan qué muebles e inmuebles tiene. Los muebles pues son como las cosas, los objetos como vehículos, no sé, escritorios, cosas que se pueden mover. Y los inmuebles serían como lotes, viviendas, en donde pues se evalúa pues todo este tema. Luego pues digamos, seguidamente pues se hace la fijación del juez, el cual pues ya tiene como 10 días para iniciar el proceso de publicación para que pues al siguiente todo esto se escogen las medidas cautelares, que en donde se evalúan qué muebles e inmuebles tiene. Los muebles pues son como las cosas, los objetos como vehículos, no sé, escritorios, cosas que se pueden mover. Y los inmuebles serían como lotes, viviendas, en donde pues se evalúa pues todo este tema. Luego pues digamos, seguidamente pues se hace la fijación del juez, el cual pues ya tiene como 10 días para iniciar el proceso de publicación para que pues en el siguiente punto pues se haga como un aviso pues de que la empresa entró a liquidación y los acreedores tienen luego 20 días para presentar pues sus documentos, sus créditos y pues informar de que pues se les debe tanto dinero. Luego bueno, hay un incumplimiento para ellos y pues que tienen que responder. Luego pues el liquidador tiene que realizar un inventario del patrimonio pues para saber qué es lo que hay y qué es lo que se va a liquidar. Luego se solicita una calificación de créditos. En esta calificación de créditos, bueno, se da prioridad a ciertas cosas, es como un orden de prioridades de lo que se tiene que pagar primero. Por ejemplo, en las empresas, pues hay que pagar unos sueldos, entonces esto sería prioridad. Sueldos prestacionales, los impuestos, etcétera. Ahí se van, bueno, hay muchas calificaciones de créditos, pero pues se van dando prioridades a medida de que va avanzando, ¿vale? Como ya dijimos, los sueldos son prioridad. Luego pues se realiza un documento de protección social pues en donde se asegura que no se va a vender pues nada del patrimonio y pues para que sus acreedores tengan pues seguro de que pues por lo menos existe eso para pues responder. Luego se hace un registro mercantil en la Cámara de Comercio pues por lo mismo pues indicando pues que la empresa entró en liquidación y pues que nada de los bienes del patrimonio está en venta. Ya luego, teniendo en cuenta lo del artículo 48-49, en el artículo 50 nos dicen como las 13 consecuencias, o se podrían decir así, de entrar al proceso de liquidación. Entonces ahí nos explican, por ejemplo, la interrupción de contratos, los socios se separan, bueno, venta de activos, bueno, pues cuando ya proceda, o no se pueden vender las propiedades pues mientras estemos en todo este proceso, ¿vale? Ya en el artículo 55 nos explican lo de los bienes excluidos. Son 9 casos que no aplican. Entonces, en el artículo 56 el proceso pausa. Luego en el artículo 55 nos explican lo de los bienes excluidos, es decir, no todos los bienes aplican para la liquidación. En este caso hay 9 casos que no aplicarían y pues no lo explican en el artículo 55. En el artículo de 56 pues
explican el proceso de entrega de esos bienes excluidos, pues al liquidador, o bueno, en el artículo 63, pues ya sería la terminación de todo el proceso de liquidación. Hay dos casos por los cuales ya se hace la terminación. El primero sería por el fallo, porque el fallo no procede eh, ningún recurso, pues o sea, ya no pasa nada y pues ya pues, se hace como la terminación de este procedimiento. Y también por la celebración de otro acuerdo de los acreedores, es decir, ya los acreedores dicen, bueno, esta vez le damos como otra oportunidad y pues hagamos este acuerdo y le damos este plazo para que nos pague o algo así. Y esto sería todo. Hola, buenas noches, mi nombre es William Otalora y esta es mi presentación. Competencia desleal de acuerdo a la Ley 256 de 1996. Los actos de desviación de la clientela se considera desleal toda conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial. Aquí la ley no nos aclara cuando hay actos de desviación de clientes, pero se refiere a cuando la compañía promete algo en la prestación de todos sus servicios y nunca va a cumplir o nunca cumple lo propuesto desde un inicio. Esto más adelante nos lo va a asimilar como el tema de otro acto que es actos de engaño. Tenemos actos de desorganización, que son todas las prácticas encaminadas a desorganizar la competencia, ¿sí? Nos basamos en el artículo 9 de la Ley 256 del 96 y se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto desorganizar internamente a la empresa las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno. Un ejemplo para esto es cuando una empresa pone un infiltrado o pone un empleado sobre la competencia solo para sabotear su trabajo y hacer quedar mal a la competencia. Actos de confusión. Son prácticas las cuales no están sujetas al tipo del comercio el cual está inscrito. Esto se basa en el artículo 10 de la Ley 256, donde dice que se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos. Un ejemplo son esas empresas que están bajo un tipo de mercado y ellos ofrecen otro. Entonces, si una empresa está ofreciendo un producto de limpieza, no podría ofrecer un producto comestible. Actos de engaño. Es cuando el cliente puede ser engañado en contra de la competencia o a favor de quien engaña. Esto se basa en el artículo 11 de la Ley 256 y nos aclara lo siguiente. Cito, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos. Se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que por circunstancias en que tenga lugar sea susceptible de inducir a un error a las personas a las que se dirige o alcance sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno, así como sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. El ejemplo muy claro acá nos dice que es a nivel comercial y empresarial, es todo lo sujeto a la falsa publicidad. Entonces tenemos casos como Claro, ofrecen un producto pero nunca van a cumplir. Entonces aquí nos acordamos del primer acto, el cual también hablaba sobre el tema. Actos de descrédito. En este caso se refiere a la desacreditación de las compañías las cuales se consideran competencia. Esto basado en el artículo 12 de la Ley 1256, donde cito, se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones o aservaciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que tenga por objeto o como efecto desacreditar la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. Hablar más de la competencia sin fundamento para crear una percepción
negativa en los clientes es una de las prácticas comunes, sobre todo en comercios pequeños o informales, y a niveles mayores se suele hacer de una forma más sutil, difundiendo información negativa y en ocasiones pasando esa información como un hecho noticioso. Entonces, aquí nos aclara mucho el ejemplo de, sucede mucho en las tiendas de barrio, que allá tienes un mal servicio, que en esa tienda el producto ya está vencido, que en esa tienda no te dan el peso que tú compras, etcétera. Siempre te van a referir con cosas negativas de la competencia del establecimiento. Actos de comparación. En el tema publicitario se presentan comparaciones, pero estas comparaciones no pueden realizarse con productos de la competencia. Así lo indica el artículo 13 de la Ley 256 de 1996. Cito: sin perjuicio de lo establecido en los artículos 11 y 13 de esta ley, se considera desleal la comparación pública de la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento propio de ajenos con los de un tercero, cuando dicha comparación utilice indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las verdaderas. Asimismo, se considera desleal toda comparación que se refiera a extremos que no sean análogos ni comprobables. Bueno, en este ejemplo nos habla mucho de las compañías, sobre todo las que tienen el poder de publicitar. Eso es un poder que tienen las grandes compañías, y en donde utilizan productos de la competencia para poder comparar su producto. Entonces eso ya no está permitido en la ley desde 1996, donde desprestigiaban el producto de la competencia poniendo por encima el producto de la compañía.